Hola muchachos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Melanie. Eh, pues vengo en representación de la Red Asia y les voy a comentar de forma muy general lo que se está haciendo desde el grupo. Bueno, primero el grupo es el resultado de un esfuerzo de varios profesores de diferentes facultades que están interesados en los estudios asiáticos. El grupo es nuevo, está conformado del departamento por el profesor Hernando Cepeda y la profesora Gisela Kramer. También tenemos un profesor de medicina que está encargado del área de calidad de vida, filosofía china y el área pues, de medicina. Tenemos un profesor encargado de la línea de economía, otro de la línea de arte y cultura. También tenemos a una profesora de planeación urbana y relaciones internacionales Asia, América Latina. Les cuento, digamos que los lineamientos básicos que tiene el grupo, pues para que vean que, digamos, en ese sentido la red tiene un alcance grande. No solamente nos acercamos a la historia de Asia, sino que adicionalmente pues tenemos otras líneas de trabajo. En ese sentido pues es un esfuerzo multidisciplinar y pues todos están invitados a ser parte de él. Les voy a comentar rápidamente los proyectos que se están realizando desde la red. El primero, digamos que se está llevando a cabo, es el curso de extensión que, pues, que está haciéndose este semestre sobre China y Japón. Ya lleva más o menos un mes. Afortunadamente logramos que hayan participado muchas personas y tenemos una invitada especial en el curso de extensión y también para la materia de Historia Contemporánea de Asia, que se llama Michiko Tanaka. Ella es una profesora especialista en la historia de Japón, es japonesa, pero lleva más o menos como 40 años en el Colmex trabajando historia de Japón, pero en Latinoamérica. Bueno, ese es como el primer proyecto que digamos que ya se ha llevado a cabo, el curso de extensión. La idea es que el otro semestre de este curso de extensión se convierta en un diplomado, pues que tiene mayor cantidad de horas ofrecidas al público y que además se desarrollen más ampliamente cada una de estas líneas de trabajo que ya les comenté en el diplomado, pues para los que de pronto estén interesados en aprender un poco más de la historia de Asia y pues no hayan tomado la materia o ya la hayan tomado pero quieran profundizar. Bueno, también estamos desarrollando, presentamos a Hermes un proyecto para empezar a investigar sobre Asia. Por ahora estamos haciendo un balance historiográfico acerca de lo que ha dicho América Latina sobre Asia y pues lo que hemos encontrado es que realmente en Colombia hay un vacío epistemológico pues en esta área de trabajo. Encontramos en la Universidad Nacional 81 tesis que tienen relación con algún tema de Asia, pero de esas 81 tesis, solo 18 son de temas diferentes al área de medicina. La universidad tiene una maestría sobre medicina tradicional china y pues casi todas las tesis son sobre ese tema. Después del 2004 solamente se han realizado 5 tesis relacionadas con Asia, diferentes a la maestría en medicina tradicional china, entonces pues eso da cuenta de ese vacío que hay en esta área de trabajo. Digamos que esto comparado con otros países y otras universidades extranjeras, pues es triste porque, por ejemplo, en Argentina hay hasta un pregrado sobre estudios orientales, hay una tecnicatura sobre China contemporánea, se dictan una cantidad grandísima de cursos, igual en Perú, en Brasil, en México hay una cantidad enorme de publicaciones, de libros, de grupos de investigación. Digamos que México y Estados Unidos son los que más han trabajado en este aspecto y Colombia se ve como muy desnivelado respecto a estos otros países. En Colombia los únicos que han trabajado algo es la Universidad de AFIT, si no estoy mal. Sí, son los únicos. Las otras cosas que se han hecho, digamos que son más respecto como al idioma, cursos de idiomas que se dictan en las universidades, unas pocas materias que se dictan acá, pero realmente el vacío epistemológico es muy grande. Entonces, pues les cuento todo esto para hacerles la invitación al grupo de estudios asiáticos que se llama Red Asia América Latina. Si quieren hacer parte de él, pues pueden acercarse al profesor Hernando. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Melanie. Continuamos con
Uno de nuestros grupos más jóvenes, Historia y Economía. Buenos días. Pues vengo a representar en esta sesión al grupo de Historia y Economía. Nacimos el semestre pasado y pues hemos preparado una ponencia para compartirla con ustedes. Entonces es la siguiente. Dice: en el día de hoy, en el marco del evento Historia Investiga, el grupo de Historia y Economía quiere compartir lo que a lo largo de 2 semestres hemos venido desarrollando. Antes que todo, pues, primeramente, queremos agradecer el espacio porque es algo muy importante, nos permite conocernos, unirnos en torno a intereses comunes y de alguna manera también construir la disciplina, que aún en esta época de cambios es importante que la volvamos a pensar pues, constantemente. Entonces, para comenzar a hablar del grupo de Historia de Economía, queremos mencionar la manera en que nacimos. La primera vez que nos reunimos fue por el interés de comprender la teoría económica y su relación con la historia. Esto es importante, pues en la incertidumbre comprendimos que los primeros objetivos, aunque vagos, nos daban la oportunidad de entender nuestra naturaleza en el desarrollo del grupo. Así fue como, con el tiempo, nos hemos enfocado en entender las bases de la economía y cómo éstas nos pueden ayudar en la construcción de la historia. Sin embargo, nuestro rumbo no es el determinismo. A la luz de esta afirmación que hizo Descartes hace algún tiempo, bueno, les voy a compartir una cita un poquito larga. La filosofía está escrita en este magnífico libro, El Universo, que permanece abierto continuamente ante nuestra mirada. Pero el libro no puede comprenderse a menos que primero se aprenda a comprender el lenguaje y leer las letras con las cuales está compuesto. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra de él. Sin ellas, uno vaga sin rumbo en un laberinto oscuro. Nosotros pensamos que el sentido de las matemáticas y en ese modo el sentido de la economía no solo es encontrar el sentido del funcionamiento de las cosas, sino que la matemática y la economía son una herramienta que nos permiten percibir el mundo real. En ese sentido, estas ciencias son un canal de diálogo entre el sujeto y su mundo en el que se desenvuelve. En el grupo, por eso, nos interesamos en comprender la manera en que se ha construido esa percepción. Nos interesamos por entender cómo se ha construido la economía a lo largo de los siglos. La economía, bueno, eso es un término que en este momento no puedo detallar, pero la economía como economía nace más adelante, ¿no? Bueno, en fin. Desde la economía, bueno, otro punto importante es que nosotros buscamos esa relación que existe entre la economía y la historia para ver cómo nosotros también percibimos el pasado. Nuestro objetivo también es de alguna manera pensar cómo reconstruirlo. Pero igual no hay que pensar que nos enfocamos solo en un objetivo. Cada uno de los miembros del grupo, como cada uno de los seres humanos, entiende de manera distinta la manera en que se desenvuelven en el mundo y por ende entiende de manera distinta la relación entre la historia y la economía. A pesar de ello, podemos decir que tenemos varios puntos que nos unen para trabajar en común. Primeramente, hay un interés por entender las bases de la economía. En segundo lugar, tenemos un interés por entender la historia, la relación que existe entre la historia y la economía. Esto quiere decir que reflexionamos en torno a la aplicación pertinente y crítica de los modelos teóricos desarrollados por la economía al análisis histórico y a la realidad. Por otro lado, intentamos fortalecer el análisis económico al articularlo con otras dimensiones sociales como la cultura y la política a partir de una perspectiva histórica. Uno de nuestros objetivos también, muy importante, es comprender y analizar la manera en que las sociedades han organizado su vida material a lo largo de la historia. Un cuarto objetivo es reconstruir la manera en que las sociedades administran sus recursos, los consiguen y los comercializan. Como se puede observar, algunos objetivos no pueden empezar desde cero, sino que son frutos de la investigación, lo cual es uno de los objetivos del grupo, la investigación y la participación activa. La dinámica que hemos venido, bueno, esto es la presentación, digamos, de nuestro esquema de trabajo que, como mencioné en un inicio, hemos venido desarrollando, por lo que al comienzo nuestras ideas eran vagas, pero en el desarrollo del grupo nos hemos dado cuenta de que nuestra historia económica no es una historia puede ser
una manera clásica de relacionarnos entre la historia y entre la economía y la historia, sino que es un agregado de todas las nuevas corrientes, por ejemplo, dándome cuenta hoy de lo que exponían los profesores, que nos permiten reflexionar sobre la manera en que hacemos la historia, porque como mencioné, estamos analizando la historia material, analizamos la historia de las relaciones, analizamos también historia regional. El enfoque del grupo es en sí, es el ser humano y la manera en que percibe su mundo real. La dinámica que hemos venido desarrollando consiste en la exposición y discusión de lecturas y temas considerados importantes en la formación básica en ambas disciplinas. Al mismo tiempo, últimamente estamos articulando esta primera forma con la realización de talleres relacionados con temáticas y asignaturas específicas del departamento, en diálogo con los profesores que las dictan. Es de resaltar también la valiosa participación de estudiantes de otras carreras, pues últimamente hemos recibido compañeros de economía, así como de filosofía, también hemos recibido compañeros de estadística y también de trabajo social. Es un grupo que se está ampliando porque es un tema que genera mucho interés. Entre los talleres estudiantiles que hemos desarrollado, cabe destacar la participación del profesor Viñolo el semestre pasado, que nos ayudó a consolidar la idea acerca de cómo podemos participar de manera más activa en reforzar el conocimiento de los estudiantes sobre procesos históricos. Él nos permitió desarrollar un taller estudiantil enfocado en la materia de historia medieval, así como el profesor Darío Campos, que nos permitió desarrollar un taller especializado, pues, digamos, en el tema de la historia antigua. Esto nos permite ver cómo se entiende lo económico, cómo se entiende la relación del sujeto con la vida material a lo largo de la historia. Para terminar, pues los invito a todos los que tengan un interés en entender cómo funcionan y sobreviven las comunidades a lo largo de la historia, a todos los que tienen un interés por la relación que existe entre lo económico y el diario vivir, a los que tienen un interés en averiguar cómo interpretar las diversas fuentes históricas en el marco de una historia económica. Los invitamos a que participen en este grupo que hasta ahora está surgiendo y que está plantando sus bases también. Para los interesados, pues el grupo se reúne los viernes de 2 a 4 de la tarde en el Salón 204 de Posgrados de Ciencias Humanas, en este edificio. Y hoy vamos a proyectar una película que se llama Las uvas de la ira, me parece que se llama, que es muy interesante por si quieren ir a las 2. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias. Continuamos con nuestro grupo de teatro, Melpómene. Bienvenidos. Hola a todos. Primero, disculpas a Juan David por reírme en su presentación, pero es que me llamaron y yo pensé que seguíamos nosotros y no, entonces me reí mucho, lo siento. Nosotros somos el grupo de teatro Melpómene. Pues yo les voy a contar un poco la historia del grupo, la trayectoria, y Javier les va a contar un poco lo teórico. Entonces, bueno, el grupo empezó en el 2014 con el Congreso de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, con una presentación que se llamó Tambores en la Noche. Estas son como unas de las poquitas fotos que quedaron de esa presentación. Y bueno, fue en la Universidad Autónoma. El grupo no empezó como un grupo institucional ni con bienestar, sino que simplemente se pensó que se podía hacer para el Congreso, entonces se hizo una obra de teatro. En el 2015 el grupo decidimos continuar porque vimos que era un ejercicio bastante positivo para nosotros, divertido y que también era enriquecedor para difundir la historia. Entonces empezamos a hacer talleres acá dentro de la universidad y ya nos volvimos un grupo institucional, nos presentamos con bienestar. Entonces, bueno, dentro del grupo hacemos reuniones casi todos los viernes, por ahora, donde ensayamos una obra de teatro, donde aprendemos de teatro físico, donde hacemos ejercicios dramáticos, a veces entre nosotros y a veces contamos con un profesor. Entonces estos son algunos de los ejercicios que hacemos de teatro físico. No todo el tiempo estamos ensayando una obra, sino que estamos haciendo ejercicios de teatro, de conocer el cuerpo, la voz. Bueno, en el 2015 estuvimos preparándonos para el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia, que fue acá en Bogotá. Y bueno, toda esta
preparación nos llevó a hacer 2 presentaciones, una acá en la universidad y otra en el auditorio León Tolstoy, y presentamos 3 obras. Una fue El Jorobado, que está en Las Mil y Una Noches, es un cuento de Las Mil y Una Noches, que lo hicimos nosotros de historia, yo creo que ustedes reconocen algunos de ahí. Pues la idea también es mostrar que nos divertimos mucho, entonces estamos ahí en el camerino, como antes con los nervios, jugando. Esa soy yo. En ese mismo año pues fue muy grato porque los señores del Instituto León Tolstoy estaban muy contentos porque hicimos 2 cuentos de Chekhov, incluso fue el embajador de Rusia y nos habló y nos dieron vino, entonces son cosas que pasan. En el 2016 estuvimos mucho más activos, se hicieron las tertulias, entonces las tertulias tuvieron varias temáticas y en una de ellas nos presentamos con una escena de una obra que se llama Aituk Panamá, esa es la sala Jaime Jaramillo. Estas fueron las... también empezamos a hacer un canal de YouTube donde hacíamos como un poco parodias, hicimos La Cosa Histórica como para presentar las tertulias. ¿Los puedo presentar? Voy a mostrar un pedacito para que no se aburra. ¿Lo pongo todo? Ok. ¿Sí suena? ¡Ay, no! Pasa, Eduardo. En vivo. No, ay, no. En serio, no sirve. ¿Y el internet? Bueno, mi idea es más hablar como del fundamento del grupo. El grupo, como dijo Lorena, nació en el 2014 cuando pues, hicimos una presentación para América Latina en los 100 años de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y después de que se acabó el congreso, algunos estudiantes quedamos con la inquietud del teatro como una forma de llegar a públicos más amplios. Entonces iniciamos un trabajo en doble camino cuando nos presentamos ante Bienestar. ¿Quieres ponerlo? No, dale, y yo termino. Ay, como es muy para que suene. Bueno, entonces nos dimos cuenta de que, aparte, digamos, de la calidad humana que se logró, porque cuando un grupo de teatro se une, hay, digamos, una conexión entre las personas mucho más profunda. Pensamos también que era un lugar que era perfecto para una reflexión histórica. Entonces, digamos, leyendo un poquitico más, viendo estas obras de teatro, no simplemente como obras de arte, no simplemente como obras dramatúrgicas, sino también como artefactos culturales que pueden estar inmersos en un periodo y que nos dicen mucho del momento en el que son escritas. Perdón. Nos dicen mucho del momento en que son escritas, nos dicen mucho, digamos, por quién son representadas, qué es lo que quieren decir. Y pensamos que el grupo de teatro debía actuar en un doble camino, tanto como una presentación teatral física, donde se unieran los estudiantes de historia, que muchas veces solemos estar solos haciendo nuestros ensayos y nuestras reseñas, también buscar un espacio en el cual podamos pensar, debatir juntos y también sacar un producto que no simplemente se quede entre nosotros como ensayos, con nuestros profesores, sino que pueda llegar a públicos más altos, más amplios, a públicos que no están predispuestos a leer un ensayo de 15 páginas o 20 páginas, sino que en una obra de teatro puedan tener una reflexión de cómo era el pasado. Nosotros obviamente hacemos una interpretación de ello, no es una interpretación perfecta, pero buscamos no solo leer lo que dice el documento, el texto, sino ponerlo en un contexto. El año pasado, y este año también, estamos presentando la obra La Sirena Varada, de Alejandro Casona. Es una obra que se escribió en 1932, y sería imposible actuarla y entenderla si no sabemos el contexto de España en los años 30, si no sabemos toda esta pugna entre lo que sería el espacio previo a la Guerra Civil Española, la República Española, los levantamientos de los grupos socialistas, y son partes que se tocan de lado en la obra, que nosotros comprendemos, pero que no, si nos hacemos una exposición larguísima de lo que era España en los años 30, muchos públicos no van a ir, muchas personas simplemente se van a poner reacias. Y no es la idea es que esta historia, que este conocimiento que nosotros creamos pueda llegar a otras personas y de un modo un poco más amigable, un poco indirecto, pero con mucho juicio.
con una cosa de construcción histórica, una cosa de construcción colectiva. Entonces, no sé si quieras... En otras noticias, ahora vamos con la cosa histórica. Hola. La cosa histórica sigue moviéndose por cuenta del senador liberal Rafael Núñez, a quien se ha visto coqueteando fuertemente con el Partido Conservador. Lo que nuestros periodistas han logrado captar es a un Núñez bastante cariñoso, diríamos cercano, con el Partido Conservador, quien, pese a resistirse a los coqueteos de Núñez, no puede dejar de recibirle un pequeño obsequio. Esperemos cómo sigue avanzando esta muy cariñosa relación y quizás podamos enterarnos en las próximas tertulias acerca de este amor que nace, que esperemos no tenga consecuencias para el país o para el Partido Conservador y Liberal. Hasta la próxima cosa política. Quienes están de lanzamiento próximamente son las tertulias históricas. Tienen chismes buenos, habrá que ir para saber qué nos ofrecerán. Mientras tanto, la cosa histórica seguirá moviéndose. Pues no se dañó la presentación. Sí. No, sí. Pues igual solo iba a hablar de la Sirena Varada, que es lo que hicimos en el 2016. Pues la idea fue acercarnos a un autor por primera vez que fuera de que hablara español, sí, de habla hispana, entonces por eso nos acercamos a Alejandro Casona, y fue, digamos, como lo que se hizo el semestre pasado. Y este año nos vamos a presentar en el Museo Nacional el 24 de marzo a las 6 de la tarde, por si quieren ir otra vez con la Sirena Varada. Estamos trabajando para que sea mucho mejor que la vez pasada. Y bueno, por esta razón en este momento no estamos como abiertos a recibir nuevos miembros en este momento, pero a partir del 30 de marzo, cuando ya hayamos hecho la presentación en el Museo Nacional, los estaremos esperando, que estén pendientes pues, para que se unan al grupo, para que aprendan, se diviertan. Espero les haya gustado. Sí, simplemente una cosa pequeñita. En este momento la mayor parte de las personas que componíamos el grupo, nos vamos a graduar. Entonces el grupo es un grupo que de algún modo está como en amenaza de que pueda no estar. Entonces es una invitación a todos los que les gusta el teatro y también los que les gusta pensar las fuentes históricas de otro modo, para que se unan y experimenten. Hay gente que no necesariamente tiene que actuar, hay gente que no necesariamente tiene que investigar, sino que es un trabajo colectivo, y que es la idea, ¿no? Como que poder, los que son más fuertes en algo, poder ayudar a los otros. Y es un proyecto muy bonito, porque lo que les decía, con personas que no sé, que actuamos hace 3 años, 4 años, seguimos hablando y es una relación muy distinta a lo que son los pares académicos. Es una cosa mucho más cercana y es una cosa que no vale la pena perder. Ya. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con nuestro grupo de Historia Pública y Digital. Porfa, Nico, gracias. No, pero pues, sí. Yo vengo a hablarles un poco de lo que ha sido la trayectoria del semillero de Historia Pública e Historia Digital. Pues les voy a contar un poco de cómo llegamos a conformar 2 semilleros que básicamente son uno y pues qué estamos haciendo ahorita. Los semilleros nacen de una preocupación, de unas inquietudes que tenían los estudiantes, que a su vez reunían inquietudes que tienen otros estudiantes.
unas inquietudes que van hacia lo que ya habló el profesor Viñolo del uso público de la historia, de lo que habló un poco la profe Estefania sobre la historia digital, los nuevos medios en los que nos podemos desenvolver. Y a partir de eso, más o menos hace un año, ya se empezó como a gestar conversaciones, como eso sale también de materias, como por ejemplo historia digital, uso público de la historia, otra materia que ofreció Estefania, que es prácticas académicas especiales en historia, que les va a contar un poco tal vez Daniel. Y pues nos organizamos a través de esas inquietudes que teníamos y pues salieron 2 semilleros que ahorita pues nos estamos reuniendo en teoría una vez cada 15 días. Estamos hablando y salió un proyecto que presentamos también a Hermes que trata, digamos, un poco de repensar y de dar propuestas para el Archivo Histórico y Central de la Universidad Nacional, que no sé si lo conozcan, Daniel les va a hablar un poco sobre eso. Entonces, pues, como que ahí pueden como converger esos dos temas. Por un lado, pensar el archivo y pensar la labor del historiador en la era digital, en lo que ofrece, no sé, el software, el open source, un montón de cosas que van como ligadas unas con otras, y por otro lado el hacer público el archivo y del nuevo rol del archivo que ayer hablaron mucho los expositores como Santiago y Camilo Páez. Entonces pues el proyecto se llama Archivos en la Era Digital, como les dije reúne como todas estas inquietudes del rol del historiador, también es apuntarle a algo muy interdisciplinar porque presentamos el proyecto junto con personas de ingeniería de sistemas, ingeniería industrial también. Entonces pues eso es en lo que estamos esperando a ver qué nos dicen sobre el proyecto y si no pues los semilleros obviamente van a seguir, no, pues, que nos digan que no de un lado pues, no podemos dejar de continuar por el otro. Y pues básicamente es eso, como repensar el archivo digamos, en una versión digital, en una versión más pública y pues queremos como tal vez un poco ambiciosos los objetivos, les voy a leer, el objetivo general es conformar un programa de investigación y práctica interdisciplinaria sobre archivos digitales para la consolidación del archivo histórico y central de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá a través de metodologías digitales innovadoras. Pues es un poco como todo y nada a la vez, pero estamos pensándole a eso, como cómo podemos hacer que el archivo sea más visible, cómo podemos utilizar medios digitales para la labor del historiador, o sea, qué significa todo eso para nosotros. Es como de las cosas que podemos pensar en el semillero. Pues también pues hay otros objetivos un poco más específicos y unos resultados que entre otros es como la apropiación y la institucionalización de lo que son las humanidades digitales, la historia pública y la historia digital en la universidad como tal y no solo en el departamento de historia. Entonces pues es eso, es algo que como también hablaban mucho ayer los estudiantes que contaron sobre sus trabajos, es algo que ha salido tanto de las materias como de los esfuerzos mismos de los estudiantes y el gran apoyo que nos han brindado tanto Paolo como Estefania para conformar el grupo, guiarnos un poco y pues es eso, como aprovechar lo que nos ofrece la universidad para preguntarnos nuestras propias cosas. Gracias, Nico. Ahora continuamos con un grupo invitado que tenemos bueno, una confluencia de estudiantes de historia, historias para lo que viene con Felipe. Me gustaría pues agradecer a la invitación, también me sumo a las numerosas felicitaciones que han hecho los profesores a los estudiantes por esta iniciativa. Realmente es bastante agradable ver que este tipo de iniciativas de evaluación también del
del Departamento de Historia se hagan y tengan una acogida tan grande. Entonces, pues una felicitación a los representantes, a la coordinación de pregrado, me parece un ejercicio fundamental. Entonces, yo voy a hablarles de historia para lo que viene, y mi intención es mis intenciones son dos. Una, pues es presentar el proyecto, y otra, seducirlos a que se unan al proyecto. Entonces, el origen del proyecto. El año pasado se hicieron varias actividades o varios foros en torno al papel que los historiadores iban a desarrollar en el post-plebiscito, o llamémoslo, en todo este boom que ha habido de la paz. Y en todos los conversatorios, o en la mayoría de los conversatorios, se llegaba a una conclusión, y es que la Comisión de Historiadores de la Mesa de Negociación de La Habana había fracasado rotundamente, que esas 857 páginas que sacaron historiadores, que prácticamente era un artículo cada historiador o cada consultante, eran completamente diferentes y no daban cuenta ni siquiera de una síntesis mínima de lo que había sido la guerra civil, el conflicto armado en Colombia. Esto es una crítica muy fuerte y dice mucho de lo que están haciendo los historiadores en la coyuntura actual. Entonces, de esa crisis que nosotros visibilizamos surgieron dos proyectos casi simultáneos que buscaban saldar ese problema. Aquí tenemos las invitaciones a esos dos proyectos. Uno fue las clases de historia gratuitas en tiempos del plebiscito, y otro es la cátedra de historia para entender el conflicto armado colombiano. El primero, en negro, fue realizado por estudiantes y egresados del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, y el segundo por estudiantes del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Ambos proyectos tenían la intención o partían de la duda de qué es lo que estamos haciendo los historiadores o cómo estamos aportando los historiadores a este problema del conflicto, claro, bajo la coyuntura que se venía antes, que era el plebiscito. Ambos proyectos tuvieron una acogida grandísima, nomás el de clases de historia gratuitas, en sus 4 sesiones tuvo aproximadamente de 80 a 100 asistentes, cada una de las sesiones. Entonces esto rompía, la de la Universidad de los Andes también tuvo una asistencia bastante grande. Yo puedo hablar más de la Universidad Nacional porque en esa estuve. Y esto rompe un estereotipo bastante grande que tenemos los historiadores, o por lo menos los estudiantes de historia, y es que a la gente no le interesa historia, es mentira. Los historiadores muy difícilmente ofrecen la historia a las demás personas, y ese es uno de los problemas más grandes que leemos acá. Por eso, a partir de estas inquietudes, surge más adelante el proyecto de Historias para lo que viene. ¿Cuál es el objetivo de Historias para lo que viene? El objetivo de Historias para lo que viene es sacar la historia de la academia, se pone así, no siendo antiacadémicos, por supuesto. No podemos desligar el papel, digamos, protagónico que tiene la academia en la formación, sino todo lo contrario, pensando en cómo la academia puede transformar esa forma de relacionarnos con la gente, con afuera de la universidad. Y pues de ahí viene el proyecto. El proyecto se divide en 3 comités. Camilo les hablará del comité que él ha estado trabajando, que es el comité de clase a la calle. Yo les voy a hablar de los 2 otros comités. Uno es el comité de videos, que fue pues una iniciativa de organizar unos pequeños videos de 10 minutos sobre las causas del conflicto armado. Se entrevistaron pues a profesores conocedores del tema, que han trabajado bastante el tema, y pues la idea era de una manera sintética difundir algunos puntos que habían en el acuerdo, entre las FARC y el gobierno. Los videos se difundieron pues masivamente, y pues a partir de eso surgieron proyectos de otros diferentes videos. Se hicieron unos con entrevistados de desplazados de la Macarena, y pues otro tipo de proyectos de videos que tienen esa intención, ¿no?, de usar el material audiovisual. Ahorita se ha hablado mucho de esta nueva oleada de Public History, de historia digital, y eso es precisamente uno de los enfoques en los que viene Historias para lo que viene y a lo que apunta. El segundo comité es el comité de talleres, el comité en el que yo estoy. Y el comité de talleres recoge un poco esta idea que habíamos visto en los 2 primeros talleres, y es de cómo interactuamos los historiadores con un público general más amplio. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía el profesor Campos al un inicio. En el proceso de acreditación que realizó el Departamento de Historia hace aproximadamente 2 años, si no estoy mal, se hizo un sondeo de qué estaban haciendo los egresados del Departamento de Historia. Un 95% de los egresados del Departamento de Historia están en difusión o enseñanza de la historia. Esto no necesariamente implica que estén en el colegio, implica que están en diferentes formas de difusión de la historia, lo cual incluye museos, lo cual incluye radio, lo cual incluye televisión, lo cual incluye todo eso. Y vimos que el Departamento de Historia no está formando el de la Universidad Nacional no está formando a los historiadores en estos campos. Lo está empezando a intentar hasta ahora, pero no lo está haciendo.
Las clases que se han dado en torno a, por ejemplo, pedagogía, que se daba una clase por parte del profesor Campos que no se ha vuelto a dar desde el 2013, que la tomé yo, intentaba hacer prácticas en colegios. La clase de medios audiovisuales y historia que se dio en el 2014, si no estoy mal, por el profesor Pablo Rodríguez, tampoco se volvió a dar. Y esto es un problema muy grande, porque es que se está entendiendo que los historiadores se tienen que formar para la academia, cuando en la materialidad los historiadores no están en la academia. Es un número muy reducido de historiadores los que están en la academia. Y eso no significa que los otros que no están en la academia no sean historiadores o no tengan algo importante que decir. Y a eso es a lo que apunta este taller, aquí esta idea del taller. Aquí tenemos pues, el primer proyecto que se hizo el año pasado en un día en la Universidad de los Andes que se llamó Día País, donde se realizó un taller de insultos. La idea era historizar los insultos. ¿De dónde vienen los insultos? ¿Por qué son importantes? ¿Y cómo nos relacionamos, cómo establecemos relaciones a través de los insultos? Fue un taller bastante divertido, porque se pusieron diferentes cajas, aproximadamente 12, 13 cajas a lo largo de la universidad, donde los estudiantes podían poner qué insultos usaban y cuándo los usaban. Se sistematizaron esos insultos, se dividieron y pues se expusieron en un taller donde hablábamos de los diferentes usos de los insultos, algunos insultos. Bueno, la idea del taller tuvo una acogida bastante grande, fue bastante enriquecedor también para nosotros y pues bueno, volvimos a tener esa bella sorpresa que es que a la gente sí le interesa la historia, a la gente sí le interesan estos temas. El problema es que nosotros no ofrecemos eso. Entonces, la última parte, que es lo que se viene, es esto. Son los talleres de historia, del comité de talleres se formalizó y se convirtió en Historia entre Todos, que van a iniciar a partir de mañana en la biblioteca del Tunal, la Biblioteca Pública de Gabriel García Márquez. Esto surge de una iniciativa que tuvimos nosotros de llevar estos talleres a espacios públicos. La red de bibliotecas pues, le pareció espectacular la iniciativa y nos pidieron realizar un piloto en esta biblioteca. Actualmente tenemos aproximadamente 80 inscritos por el correo que realizamos ahí, y eso sin cortar pues, las numerosas personas que seguramente van a llegar sin haberse inscrito. Entonces, nuevamente reafirmamos, es un problema no de las personas, sino de los historiadores y qué estamos ofreciendo. La idea del proyecto, ¿cuál es? La idea del proyecto es realizar un piloto de 5 sesiones que se realizarán todos los sábados a partir de mañana de 2 a 4 de la tarde, y que a partir de ese piloto, que esperamos tenga una acogida tan grande, como seguramente lo va a tener, no mentiras, pero esperamos que tenga una buena acogida, se organice una serie de sesiones de talleres de historia en las 19 bibliotecas públicas que tiene la ciudad. Aquí es donde viene la parte de seducción. Nosotros somos muy poquitos los que estamos aquí, y ojo, no somos solo historiadores profesionales, somos estudiantes, y eso también parte por un problema bastante fuerte, y es que a los historiadores se sienten muy cómodos hablando de bibliografía o se sienten muy cómodos leyendo, pero no se sienten muy cómodos hablando sobre la historia. Y en uno de los ejercicios que vimos en los talleres que hicimos de la Universidad Nacional, es la capacidad de síntesis que deben tener los historiadores. Hablar de la historia de Colombia, de toda la historia de Colombia en 4 sesiones, aparentemente puede sonar bastante sencillo, pero cuando 4 o 5 estudiantes de historia nos reunimos a pensar cómo hablar de la historia de Colombia en 5 sesiones, entonces surgen todos los problemas. No, pero es que esto es importante también, pero ¿por qué no hablamos de este periódico que es importante? Pero no, miren que es que en este momento hubo una huelga y es importante. Y ese trabajo de síntesis le cuesta mucho trabajo a los historiadores y cuesta mucho trabajo comunicarlo. Y ahí está la invitación, los invitamos a los estudiantes a que vengan y que se arriesguen a dar talleres con nosotros. Porque si no nos entrenamos ahí, vamos a enfrentarnos después de graduarnos a un mundo bastante cruel. Y eso también parte por la idea de la creatividad que deben ofrecer los departamentos de historia, y por eso saludo muchas de las iniciativas de historia pública y de historia digital. Porque es que no es solo cuestión de escribir libros en español, como decía un artículo que salió hace aproximadamente un año en un periódico, que la cuestión de la historia, la gente no le interesa la historia porque no salen libros, los libros salen. Claro, era un artículo con un cuestionamiento legítimo, pero el problema también es la creatividad que tienen los historiadores a la hora de establecer un diálogo. Entonces, pues la invitación está abierta a todas las personas que quieran entrar al taller, no solo es de estudiantes de la Universidad de los Andes, sino está abierta a todo tipo de estudiantes de historia que pues estén interesados en aprender, porque es que aquí estamos aprendiendo todos, y pues en sacar a la historia de las aulas de clase. Muchas gracias. Estamos tratando de presentar 3 cursos, ojalá para el próximo semestre, que tienen que ver con lo que decía Felipe, y que tienen que ver un poco con inquietudes que están saliendo a flote en esos 2 días.
Uno es enseñanza histórica. Entonces le pedimos al profesor Darío de volver a dar el curso que hace rato no se da. Lo único que pide Darío es si hay una masa crítica de estudiantes interesados. ¿Sí? Tiramos un correo para sondear un poquito los asuntos. Creo que es un tema de la pedagogía, de la didáctica y de la relación con la enseñanza absolutamente crucial para el mundo del trabajo después de la carrera. Entonces, los invito a contestar a ese correo y a manifestar mi interés si hay tal interés. Lo otro tiene que ver con manejo de audiovisuales. Manejo de audiovisuales en sentido amplio. O sea, creemos que hoy en día para nosotros es importante saber manejar una cámara, saber distinguir entre un plano secuencia en primer plano en términos de lo que genera eso. ¿Sí? Tener no solo una bibliografía, sino que una bibliografía. Y también pensar en la archivística audiovisual. ¿Sí? Hace poco, por ejemplo, Señal Memoria nos pidió estudiantes ya al final de la carrera para trabajar allá. ¿Sí? Cada vez más se necesita gente formada en archivística audiovisual. Entonces, otro curso que estamos tratando de ver cómo organizamos, pero que queremos organizar. Y la tercera es repensar un poco los métodos cuantitativos. Porque como varios colegas señalaron, los métodos cuantitativos hay una carencia en lo que hacemos. No se puede limitar, a mi juicio, simplemente ir a piratear el curso de estadística a uno de los sociólogos. Y entonces ahí también estamos pensando con la misma sociología, cómo nos inventamos un curso que brinde las herramientas mínimas para, digamos, desempeñarse. Entonces, si alguien se entusiasma con los métodos cuantitativos, fantástico. Simplemente me robaba ese momento para comentar y reaccionar con cada Felipe. Bueno, Felipe ya les comentó los dos primeros proyectos. Este es el tercer proyecto, se llama Clase a la Calle. Y bueno, lo que yo vengo a exponerles, ya Felipe hizo como toda la reflexión previa de dónde salió esto, entonces no me voy a enfocar en eso, sino en qué ha surgido y qué ha pasado y cómo nos ha ido en relación a las diferentes experiencias que hemos tenido al iniciar este proyecto. Entonces, Clase a la Calle, como ya podrán ver, pues esta imagen la puse porque no nos logramos coordinar muy bien y era como para contarles el pasado del proyecto, pero era justamente pensar pues qué rol está jugando la academia en la construcción de un país en paz o en la construcción de un país, de una realidad de un país. Si le quitamos, digamos, el apellido de la paz a la coyuntura y lo ponemos a un largo camino, a un largo periodo, por así decirlo. Entonces, justamente por el plebiscito nos quedamos como con la duda de a qué estamos jugando nosotros dentro de las aulas y hasta dónde lo que nosotros hacemos y lo que nosotros comunicamos llega a ser un reflejo, nuestros estudios llegan a ser un reflejo de lo que realmente está pasando. Si hay una comunicación directa entre la sociedad y la academia, es decir, es una duda que queda en el aire y que muchas veces no sabemos cómo responderla o para responderla hacemos un estudio que resulta ser un estudio entre académicos y no en comunicación con la sociedad. Por ello, iniciamos un proyecto que se llama Clase a la Calle, que consiste en, tal como su nombre lo dice, sacar las clases de las aulas de las universidades y realizarlas en espacios públicos. ¿Con qué objetivo? Nuestro objetivo es justamente algo de lo que retrata un poco esta imagen, como primero, que haya un espacio donde se esté discutiendo justamente el mismo tema de la clase, es decir, nosotros le pedimos que el profesor no cambie y genere una clase nueva, sino que la clase de la próxima semana la realice como tal en un espacio público, para que el debate que se iba a dar en clase se dé justamente frente a un público abierto. Entonces, primero, hemos observado que hay, pues llegan además de los estudiantes de la clase inscritos, llegan muchas otras personas, pero además esas otras personas se motivan a participar muchas veces y esas participaciones resultan siendo las que enriquecen justamente el debate. Creo que era la clase de Ramón de Subiría, Sergio, perdón, Ramón es el padre, Sergio Subiría, y este muchacho que está aquí nos comentaba justamente, resultó siendo como la antítesis de lo que Sergio quería plantear en la clase,
resultó siendo la conclusión de la clase, justamente lo que el muchacho quería hacer después de que Sergio expuso por un buen rato. Y fue muy interesante, fue la primera vez que nos topamos con alguien con que un transeúnte participaba muy activamente en la clase y por eso pues, tenemos un grato recuerdo justamente de esta clase. Pero además, bueno, podemos pasar esta, si no nos Next. Hemos ocupado diferentes espacios y los diferentes espacios responden a diferentes públicos también, lo que enriquecen los debates aún más de acuerdo a donde presentamos. Esta fue una clase con Ingrid Bolívar sobre el desplazamiento. Lo realizamos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, un lugar donde a las 8 de la mañana, ahora que pues, a los estudiantes no les gustó mucho en inicio haber madrugado y ir al centro, aún más al centro, pues a las 8 de la mañana pasan mucha gente que va hacia las oficinas y que normalmente no está en comunicación con nosotros. Y lo curioso fue que mucha gente se paró en la clase, estuvo un rato y participó. Asimismo, como llegaron indigentes, llegaron otros, digamos, otro tipo de población a la cual estos estudiantes no estaban acostumbrados a participar y sentarse a un lado. Y la retroalimentación que hemos tenido ha sido genial, no solo porque hemos descubierto que esto no es un proceso tanto para hacer un estilo de educación popular, es decir, enseñar temas que solo están en las academias a la población que va pasando por la calle, sino que es un proceso de autoenseñanza, en el sentido de que hay un reconocimiento del otro en los espacios, a través de los espacios públicos, pero además hay un reconocimiento del otro no como alguien más, sino como alguien activo, alguien que justamente puede entrar y debatir a nuestro nivel, quitando los escudos de, digamos, de la profesionalidad o el estudio hacia la profesionalidad. Siguiente, por favor. Nuestra meta actualmente, y este es el plan a seguir, es, hasta el momento nosotros hemos tenido solo profesores de historia, filosofía, derecho, arquitectura, bueno, hemos tenido como más que todo de las ciencias sociales y humanas, bueno, a excepción de un profesor de astronomía que fue nuestro primer intento osado de sacar matemáticas a la calle, que parecería que no fuera muy llamativo, pero llegó siempre gente. Entonces nuestro reto ahora es iniciar a pensar cómo no simplemente es una academia que por una coyuntura sale, sino que es como una práctica sana para la academia y que quiere que continúe. Por eso, este semestre hemos tratado de contactar a nuevos profesores, dentro de los cuales, bueno, esa es una foto de recuerdo, pero, siguiente, hemos tratado de contactar a nuevos profesores de otros campos, digamos, bueno, ya tenemos para este semestre física nuclear, por ejemplo, no sé cómo va a resultar eso, esperemos que resulte bastante interesante, pero tenemos también otras clases que normalmente no se habían realizado y que eran como los vetos a la población popular. Por ejemplo, al día de ayer realizamos una clase, el día de antier, perdón, realizamos una clase de derecho, de introducción al derecho, donde se le enseñó a la gente que fue cómo poner una tutela, por ejemplo, cómo defenderse frente a ciertas situaciones. Y en la noche del día miércoles, el Día de la Mujer, tuvimos una clase que tuvimos que hacerla pues, en este auditorio, no por problemas de lluvia, con la Escuela de Género, y nuestra gran sorpresa fue que ha sido la clase más concurrida que hemos tenido, porque se llenó el auditorio, incluyendo las escaleras. No alcancé a incluir imágenes de eso, pero fue algo bastante, pues tanto para los profesores como para nosotros, una experiencia bastante renovadora. Entonces, como les contaba, lo que sigue es, nosotros le habíamos puesto marzo a la calle, pero vimos que el nivel de profesores que están interesados no alcanza para que solo sea marzo, entonces lo vamos a expandir a todo el semestre, pero además vamos a expandirnos a Bucaramanga, Cali, Medellín, porque no podemos seguir pensando en una academia y sociedad solo desde Bogotá, tenemos que iniciar a pensarlo también desde otros lados, y con, digamos, no nosotros mandando desde aquí, sino que haya una colaboración, una red, que justamente no sea centralizada, que no sea en cabeza de alguien, sino que sea una iniciativa común, participativa. Y aquí es donde viene la aclaración de, esto nació sí desde la Universidad Nacional, desde la Universidad de los Andes, pero nuestra intención es justamente quitarle esos nombres. Han salido artículos de prensa diciendo no, que los profesores de los Andes y la Nacional salen a las calles. Hemos tratado justamente de evitar esto porque queremos que sea una iniciativa sin nombres de instituciones y más bien como nombres de profesores y estudiantes y que sea una práctica que se vuelva parte de la cotidianidad y no de una coyuntura. Por eso, y aquí es donde queda el reto para quien se quiera unir, los invitamos a
a participar tanto en los dos comités que mencionó Felipe, como en Clase de la Calle. Y bueno, cualquier cosa, aquí están nuestras redes sociales. Y pues la pregunta es muy clara, ¿se le mide? Muchas gracias, autores de historia, perdón, a Historias para lo que viene, en Clase de la Calle. Continuamos con el grupo estudiantil de Norbert Elías, con Luisa. Entonces, todos tuyos. Hola, buenos días a todos. Bueno, nosotros somos el grupo estudiantil de Norbert Elías, Teoría de la Civilización, así denominamos el grupo. Pues bueno, en principio somos un grupo que nos reunimos cada viernes, preparamos una lectura, la discutimos, pues esto también con miras a pues abordar ciertos problemas, digamos, epistemológicos de la historia y pues llegar a, pues nuestro objetivo ambicioso, digamos, es como llegar a generar cierta escuela de pensamiento, digamos que discutiendo ciertos problemas que hemos identificado. Entonces, bueno, pues en principio yo creo que la mayoría de gente o muchos me han llegado con la inquietud o a veces el comentario como solo leen a Norbert Elías y ya, pues ¿para qué? O sea, y además un autor y centrarse específicamente en un sociólogo y ni siquiera es historiador y pues ¿para qué? Y pues de entrada decimos que pues no lo hacemos como diría la profesora Vera, por deporte intelectual, no es como por aprender y decir como a otros que sabemos cosas. Tenemos un objetivo, digamos un propósito cognitivo con esto. ¿Para qué nos sirve Elías en este sentido? Y es que Elías tiene una teoría del conocimiento dentro de la cual podemos pensar nuestra disciplina. Entonces, desde el momento en que empezamos a preguntarnos qué queremos hacer con la historia, que pues va de la mano con la pregunta que se planteó para el conservatorio, que es ¿para quién la historia? ¿Qué queremos hacer con la historia? ¿Qué podemos además hacer con la historia? Tenemos que pensar nuestra disciplina dentro de unas posibilidades cognitivas, dentro de unos rangos cognitivos, es decir, de acuerdo a nuestras posibilidades, las posibilidades que nos da nuestra organización social y nuestra organización psíquica, hasta dónde podemos llegar a conocer nuestra sociedad. Podemos llegar a conocerla realmente porque es un problema como que está a toda hora allí. Y pues sentimos que Elías nos ayuda mucho a ubicarnos dentro de una teoría del conocimiento que nos permite entender como esas posibilidades cognitivas que tenemos de, digamos, acceder a un conocimiento, pues acceder a la realidad, pero entendamos esto de cierta forma, acceder a un conocimiento, digamos, de una forma más moderna, un conocimiento con una estructura moderna, es decir, un conocimiento un poco más separado, con una distancia, digamos una distancia emocional del sujeto que conoce respecto al objeto y por lo tanto un conocimiento que puede llegar a generarnos representaciones más reales de nuestro entorno social. Luego nosotros creemos que podemos acercarnos a entender nuestra sociedad de una forma no tan interpretativa, sino un poco más estable, un poco más estructural, porque de la mano de Elías creemos que hay unas posibilidades cognitivas que surgen con la modernidad y son que podemos, como ya dije, distanciarnos emocionalmente del objeto, tal que podemos llegar, pues esto en un grado, no completamente, pero digamos en un grado mayor, tal que podemos llegar a entender el proceso social y a poder además incidir en este. Porque, pues, bueno, todos tenemos intenciones lindas con la historia, ¿no? Pues, cuando entramos a la carrera pienso que todos compartimos inquietudes como quiero comprender la sociedad para cambiarla. Pero eso mucha gente lo ha querido siempre. Y más bien de lo que buscamos con Elías es las posibilidades cognitivas reales que tenemos de eso. Encontrar condiciones sociológicas y psíquicas que nos lleven a una comprensión más real de los procesos históricos y a poder incidirlos, a poder incidir en estos, intervenirlos, llevarlos hacia algún lado, poder construir una sociedad más justa, que es, no sé, como un sueño que todos tenemos, pero en algún punto sigue siendo eso porque lo decimos y decimos que queremos, pero siento que Elías nos aterriza en lo que podemos hacer, justamente por esta teoría del conocimiento que tiene. Entonces,
pues obviamente no nos centramos solo en Elías, manejamos también otra bibliografía, solo que pues hay textos de él como que recogen varias cosas y ya, creo que eso sería todo. Sí, Ok. pero me siento ahí. No. Como quieras. No. Sí. Es la que dice Senderos. No, está afuera. Tranquilo. Gracias, buenos días. Con referencia a una presentación anterior, yo soy Daniel, Daniel Ortiz Herrera. Vengo a presentar el grupo estudiantil de Senderos Digitales. Primero que todo, ¿de dónde surge Senderos Digitales? De una clase de Historia Digital dictada por la profesora Estefania Galini en el 2015-2 y se fue consolidando después con el curso de prácticas especiales para estudiantes de historia en el 2016-1. ¿Qué fue lo que pasó con este curso? Pues vimos que el acercamiento entre el departamento y el archivo histórico de la universidad era muy poco. Entonces comenzamos con la idea de hacer una intervención a estos archivos, sobre todo a los archivos perdidos, pero más adelante voy a explicar eso. El propósito de Senderos es principalmente hacer difusión de los archivos que están conservados en el archivo histórico a través de una plataforma digital y pues explorar más la parte de inter y transdisciplinar del quehacer histórico. El Senderos Digitales se desarrolló primero por los cursos y después por el Laboratorio de Cartografía de Historia Digital que impulsaron pues la profesora Estefania Galini y Lucía Duque, en donde pues comenzamos a trabajar. Ya les voy a mostrar, por favor, Sebastián. Bueno, lo que vemos acá en la presentación son varias imágenes de lo que nosotros trabajábamos. Hay muchos tipos de documentos, hay guiones de programas de radio que hacía la Radiodifusora Nacional, hay imágenes de exploradores y viajeros y biólogos como Federico Medem, hay diplomas como los de Yu Takeuchi, que este no es el único, hay fotografías como las que tomó Ernesto Gull o sus acompañantes y hay mapas que hacen parte de la donación que hicieron pues estos personajes a la universidad. Trabajamos con 22 fondos documentales que llamamos a veces fondos olvidados porque no están adscritos a una institución de la universidad. Institución me refiero a Facultad de Artes, Facultad de Ingeniería. Estos son fondos que fueron donados por personajes a la universidad y que no están alojados en ninguna dependencia. Bueno, por favor, Sebastián. ¿Qué hacemos después del proceso de trabajar con los archivos? Primero trabajamos con la catalogación, con la digitalización, pero no nos quedamos ahí, nos vamos a la parte digital, en donde trabajamos los archivos y los ponemos en formatos cuya difusión sea más fácil y como lo podemos ver aquí, digamos, para el fondo Ernesto Gull hicimos una línea del tiempo bastante completa, con sus fotografías, con videos que habían en plataformas como YouTube, con programas radiales, se podían incluir audios, pero no encontramos. Todo con una herramienta que se llama podemos ver arriba cómo georreferenciamos los viajes y la correspondencia de Falsborda a través de Google Earth y al fondo podemos ver una infografía que elaboramos sobre el fondo Falsborda. Gracias. También vimos que la difusión no era suficiente, sino que también teníamos que hacer una catalogación digital, por lo que utilizamos la plataforma de Omeka, donde tenemos 244 ítems.
entre los cuales se encuentran todos los libretos del Fondo Radiodifusora, que van del 80 hasta el 85, faltan unos años, creo que es el 82 y el 83, o el 81. Tenemos los discos del Fondo de Fondo Discos, donde se encuentran las carátulas y bueno, su respectiva descripción y lista de canciones que se hallan en los discos, fotografías, mapas, principalmente de los fondos Falsborda, Ernesto Gull y Federico Medem. Bien, pero ¿qué hemos hecho como un grupo? Además de esto, hemos intentado difundir como la parte de humanidades digitales. Hicimos parte de un congreso en Barranquilla de estudiantes de historia el año pasado, donde presentamos una ponencia sobre la historia digital, la interdisciplinariedad, en Barranquilla. También, por favor, también hicimos, en el acercamiento que hemos hecho con el archivo histórico de la universidad, hemos tenido la oportunidad de, no sé, como trabajar muy juntos. Y bueno, esto han surgido muchas cosas, aprovechando el año del sesquicentenario de la universidad. Nos han propuesto pues, que trabajemos con ellos y sobre todo como dar a visualizar estos archivos que se encontraban perdidos. Entre esto podemos resultar un programa radial que se transmite los viernes a las 9:30 de la mañana en la frecuencia de UN Radio, que es 98.5 FM. Este programa se llama Archivos del Sesquicentenario. Acá la invitación es para que lo escuchen. En este momento la sede de Medellín está haciendo los programas, pero ya pronto nos tocará a nosotros. También de esta relación estrecha con el archivo se planea hacer como más adelante una exposición con los archivos referentes al sesquicentenario. Aún estamos pensando en la temática. Todo apunta a que va a ser de Arciniegas, pero pues no está muy claro. Y bueno, pues para que se antojen, para que quieran unirse, nos ofrecen como recompensas, certificaciones de que estamos trabajando con el archivo, cursos gratuitos con el AGN, y bueno, pues qué más que salir en radio. Por favor, Sebas. Bueno, acá tenemos los contactos, nuestro sitio web, olvidé mencionarlo, todo está en una plataforma virtual, nuestro Facebook, nuestro correo y bueno, la esta de radio, del programa, la información del programa radio. La invitación es a que se nos unan, y si no se nos unen, que hagan uso de las humanidades digitales, pues que me parece que ha tomado mucha fuerza y que me parece en serio importante hacer uso de esto como una herramienta para la historia pública. Y por último, agradecer a Sebastián, a Sergio, al profesor Paolo, a la profesora Kramer, a ustedes por asistir y a autores de historias por difundir. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos un leve como retraso, tenemos unos 20 minuticos como de, entonces por favor paciencia para que pues pasemos todos los grupos. Tenemos a Memoria y Palabra. Sergio nos acompaña, entonces bienvenido. ¿Listo? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos por un segundo día en nuestras jornadas de investigación del Departamento de Historia. Me presento como representante o más bien como vocero del grupo Memoria y Palabra. Nos acompaña también el compañero Gabriel desde la silla, uno de los actuales 5 miembros del grupo, 5 miembros activos del grupo.
El grupo realmente comenzó el año 2009 y fue una iniciativa de estudiantes del departamento, de chicas estudiantes del departamento. Hoy en día solo pues quedamos un grupo de, bueno, realmente quedó un patriarcado que realmente necesita de un, seriamente de un componente femenino. La iniciativa del grupo o los objetivos del grupo fueron crear procesos alrededor de la memoria histórica. De hecho, una de las como de la importancia que ha tenido el grupo para el departamento es que empezó a trabajar los temas de la memoria cuando no estábamos en una coyuntura de negociaciones, de plebiscito, que normalmente ayudan a poner en auge los temas de la memoria. Pero sí veíamos muy importantes empezar a abordarlos. En ese momento nos parecía, a las fundadores del grupo como a los que empezamos a formar parte del mismo, nos parecía muy importante empezar a llenar como ese vacío que por lo menos el departamento de historia y entre los estudiantes del departamento de historia existía en la creación de fuentes orales, que realmente no se les da, acá en Colombia no, y sobre todo desde la perspectiva del departamento no se le ha dado como la importancia, sigue como quedando por debajo, como si fuese el colchón de las fuentes documentales, físicas, materiales, cuando en realidad es efectivamente una fuente un tipo de fuente de la misma importancia. Pero también hablamos de procesos de memoria porque es una forma de acercarse a la historia a través del contacto directo con los seres humanos, con las personas. Y aquí empezamos como a adentrarnos a lo que ha sido el trabajo del grupo y de acuerdo al título el tema que nos recoge hoy como grupos estudiantiles, las vivencias desde la historia. Nosotros realmente hemos tenido que tener un contacto directo y cercano con gente real, con gente que vive en el presente, pero que tiene un acumulado de historias que es importante visibilizar. Por un lado, desde la memoria universitaria, hacer como visible las historias del movimiento estudiantil, de los procesos de bienestar universitario, que muchos trabajadores de la universidad, que algunos profesores todavía conservan y que es necesario también relatar, sobre todo como para fortalecer procesos de identidad con la universidad, y también fuera de la universidad fortalecer los procesos territoriales, que es algo en lo que la memoria sí realmente contribuye bastante. Nosotros hace 2 años no participamos, sino que empezamos un proyecto en Tihuaque, en la localidad Rafael Uribe, que queda al extremo suroriental de Bogotá. Allá celebran una cosa que se llama el Festival del Agua, que era una especie de fiesta o celebración en la que conmemoraban una lucha que tuvieron en ese territorio por adquirir los servicios básicos, en concreto el acceso al agua. Y lo que se hizo allá fue una especie de acción participante con ellos. Nos contaban las historias de los diferentes festivales del agua que tuvieron, de cómo fue su lucha por acceder a eso. Y al mismo tiempo, nosotros compilamos todas esas fuentes, les ayudamos a redactar un documento para ellos, y es algo que, digamos, les ha contribuido para que tengan, digamos, fortalezcan ese lazo que tienen con su territorio allá en Tihuaque, para que quede algo, o sea, un registro para las nuevas generaciones de habitantes de ese territorio, de lo que fue para ellos su Festival del Agua. Y devolviéndonos acá a la universidad, nosotros realmente vemos cómo al recoger como la historia de la universidad, de sus estudiantes, del movimiento estudiantil, también puede quedar algo para las nuevas generaciones para que fortalezcan el vínculo con la institución a la que van a estudiar, pero a la que van también pues a vivir. Y aquí pues de pronto el grupo está abierto a todas las iniciativas o a todas las propuestas que se tenga de memoria, no solo universitaria, no solo de historias barriales, sino
que realmente quiera como ofrecerle un sentido humano y personal y desde una historia también como a través de los relatos orales. O sea, cualquier tipo de iniciativa está abierta. O sea, lo que estoy diciendo básicamente es las convocatorias al grupo están abiertas en este momento. Esperamos que realmente se interesen por el grupo. Bueno, no sé si la mayoría de pronto está un poco relacionada con las cartografías de la memoria, que es una de las publicaciones del grupo. Para decir, nosotros hacemos investigación, nosotros recogemos fuentes, investigamos sobre memoria, nos fortalecemos en las prácticas de la historia oral, pero también publicamos, también producimos objetos materiales que permiten publicar historia y, digamos, no solo publicar dentro del escenario, dentro del campo de los historiadores, sino para toda la comunidad universitaria y también por fuera de ella. Realmente desde la memoria hay unos procesos muy importantes de difusión de historia pública que se abren a muchísimos públicos. Entonces, eso es más o menos lo que vengo a contar. Bueno, muchas gracias a los compañeros de Memoria y Palabra. Tenemos una línea de investigación. Cristian nos va a presentar la línea de investigación de Historia Intelectual y Cultura Política. Entonces, Buenos días a todos y a todas. Me llamo Cristian, hago parte de la línea de investigación de opinión pública y cultura política del siglo XIX, pero pues es importante hacer como una breve reseña histórica pues de la importancia y la integración de intereses de investigaciones de estudiantes de pregrado y que en cierta medida pues han tenido su proyección hasta el doctorado. Entonces, en ese sentido, el profesor Francisco Ortega inició, digamos, este interés investigativo a partir del 2007, abriendo algunos cursos de opinión pública y de historia intelectual. Para el 2008 y con la coyuntura de las independencias, hubo una financiación y un aporte por parte de Vicerrectoría de Investigación para que entonces algunos estudiantes de pregrado y que ya estaban empezando su maestría, entonces tuvieran el espacio para poder empezar a hacer una revisión sobre prensa. Entonces, en ese sentido, lo primero que se hizo para esta línea fue centrarse en lo que era la cultura política de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, en lo que es el espacio de la Nueva Granada. En ese sentido, pues bueno, varios estudiantes pues tuvieron su oportunidad de hacer esta recolección de fuentes, este análisis, y permitió pues que se hiciera la publicación de 2 libros que recogen buena parte de las investigaciones de estos estudiantes, y luego pues iniciaron algunas conexiones con la Biblioteca Nacional y con la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde se hicieron digitalizaciones de varios de estas fuentes periódicas. Para el 2011 y 2012 entonces sería la publicación de estos libros, y pues adicionalmente pues se empezaron pues a abrir nuevos espacios y nuevos intereses investigativos. En ese sentido, la línea entonces de opinión pública se mantuvo en este espacio temporal del siglo XIX, pero pues adicionalmente el profesor Francisco abrió un seminario de tesis en donde entonces ya no solo se recogían estos espacios
para hacer esta revisión de fuentes periódicas, sino también del siglo XIX, sino pues también acogiendo pues, investigaciones de principios del siglo XX. De manera general, el Seminario de Historia Intelectual lo que busca es abrir un espacio teórico pues, para que se puedan reflexionar algunos presupuestos de autores como Reinhard Koselleck, Quentin Skinner, y digamos ver como toda esa tradición a lo largo del siglo XX como crítica a la historia de las ideas. Entonces, en ese sentido, el seminario también pues permite hacer una reflexión sobre cómo entender el pasado en función de los sistemas de lógicas y de creencias de sus contemporáneos. Entonces, en ese sentido, cuando apelamos a los lenguajes políticos, lo que tratamos es de ver cómo las diferentes formas de sociabilidad de sujetos pasados no solo se tienen que examinar y comprender desde situaciones y lugares específicos como instituciones políticas legítimas, sino que hay otros nuevos espacios que tienen que abrirse para que pues, digamos, pueda haber una nueva lectura y en ese sentido también una mayor comprensión de las complejidades políticas y sociales de ese momento. Entonces, ese ejercicio no solo implica entonces hacer una revisión de esos lugares institucionales, sino también formas de sociabilidad como tertulias, como la prensa misma, como grupos, digamos, políticos que fueron emergiendo desde, podríamos decirlo, desde abajo. Entonces, digamos, este sería como el terreno, la situación que pues siempre se está examinando y son lugares de emergencia que se están buscando, y lo que también tratamos entonces es de ver a través de digamos, conceptos, metáforas, digamos, todas estas formas sociolingüísticas que tienen un juego, por así decirlo, muy contingente, pero que entonces es para tratar de entender las lógicas con las que los sujetos en el pasado estaban intentando responder a sus situaciones. Pues yo quería hablar un poco de las experiencias. Usualmente cuando uno al final del semestre tiene que escribir tesis, le asignan a un profesor o uno lo escoge, y si uno tiene buena suerte el profesor le escribe algo, le dice como va bien o va mal, siga usted por su camino. Lo chévere del seminario es que es un grupo entre pares en los cuales uno presenta sus avances y todo el grupo se comenta, y eso me parece muy enriquecedor porque no es jerárquico, sino que está entre pares hablándose y diciéndose esto podría mejorar, esto no. Ha dado muy buenos resultados, pues tanto Cristian como yo fuimos beneficiados con la beca Fomento a la Investigación por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y para terminar, recalcar el apoyo del profesor Francisco Ortega, que más allá de su acompañamiento, también como que quiere ver crecer a sus estudiantes, apoyándolo más allá de escribir un simple texto o escribir una tesis, sino mirar qué otras oportunidades a nivel de estudio o dónde se puede publicar. Entonces eso creo que también valora el trabajo del estudiante. Gracias. Y bueno, una última cosita, una pequeña cuña, pues para las personas que estén interesadas o que inclusive este semestre están viendo el seminario de Historia Intelectual con el profesor, pues en la medida que también quieran explorar, no es, digamos, no es que entren, digamos, a estos espacios y se queden ahí siempre, no, sino si quieren explorar, si quieren revisar cómo son estas dinámicas, pues pueden contactarse con el profesor Francisco, pues incluso pues si me ven a mí también pues me pueden preguntar. Pues también lo que se está pensando a futuro, a mediano plazo, es nuevamente no solamente pues, continuar con estos cursos de historia intelectual, sino pues nuevamente abrir los cursos de opinión pública, pues para que también ustedes puedan tener un paneo sobre pues, estas temáticas. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a Camilo, a Eduardo. Y ya para como terminar nuestras jornadas de investigación, pues tenemos nuestras revistas estudiantiles. Tenemos dos invitadas, Artificios de, pues como ya mencioné, del ICANN, y Menocchio de la Universidad de los Andes. Y pues Goliardos, la revista de la Universidad de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional.
me gustaría que pues, estén acá como en la mesa y pues para que nos cuenten también su experiencia, su proceso de desarrollo y de lo que pues de lo que han hecho. Entonces pues también como las herramientas que usan, no sé. Bueno, primero que todo, buenos días. Agradecemos mucho la invitación y pues, la asistencia de todos. Yo hago parte del equipo de la revista Menocchio de la Universidad de los Andes. Pues bueno, el nombre ya les sonará familiar. Nosotros somos una revista muy joven, ya llevamos un año. Hemos sacado ya nuestra primera edición, pues ahorita les vamos a hablar un poco de eso. Y principalmente la revista se formó con 3 enfoques o con 3 objetivos principales. Primero, queremos pensar la revista como un espacio que sirva para la formación al interior del Departamento de Historia de los Andes, un espacio donde se pueda dar la escritura, donde se pueda desarrollar eventos y proyectos personales de los estudiantes, sí, que cuenten como con cierta difusión y con cierta retroalimentación de nosotros mismos. Es un proyecto pues, de los mismos estudiantes. Por otro lado, pensamos que el ejercicio de la historia nos exige ser parte de una comunidad académica, y sentimos también que más allá de las revistas académicas que hay en este momento, hay como una escasez de espacios para la discusión histórica y pues bueno, todo esto se ve influenciado por una especialización como excesiva y una falta de integración tanto de iniciativas como de preocupaciones entre estudiantes y profesores. Entonces, en ese sentido, la revista también quiere fortalecer la discusión desde la historia y sobre la historia entre la comunidad de historiadores profesionales, pero también de otros académicos interesados como en el área. Entonces también hay como un enfoque medio interdisciplinario. Finalmente, pues como ya se ha hablado en algunas presentaciones, tampoco creemos que la historia se va a limitar a la academia, y como ya se sabe, como ya se ha hablado un poco, toda esa divulgación a un público mucho más amplio requiere o implica unos desafíos muy importantes, como un contenido que sea atractivo pero que no sea banal, o que sea comprensible pero que no se quede como en reduccionismos, o que sea muy simplista o facilista, por ponerlo en esos términos. Entonces, pues nuestro interés también es promover como ese interés por la historia, o por lo menos sembrar inquietudes y preguntas históricas en un público más general. Como pueden ver, pues nosotros en este momento somos una revista digital, no somos una revista impresa, y nos movemos principalmente como en las redes sociales. Ya ahorita les vamos a hablar un poco más de eso. Y sí, esos son como nuestros tres enfoques principales. Hola, me llamo Nicolás, también soy representante del Departamento de Historia allá en la universidad. Bueno, primero igual agradecer que nos hayan invitado, esperamos fortalecer los vínculos de los Andes con la Nacional, que siempre nos agradan porque admiramos mucho su trabajo. Pues, sí. Y quería hablarles un poco también de la revista ya, pues presentándosela, para que la lean y también para que escriban. Nosotros, a diferencia de las otras 2 revistas que se van a presentar ahorita, tenemos esos artículos académicos largos que también están en las otras 2, pero también tenemos una sección que llamamos debates, y es un intento de, en artículos cortos, de hacer reflexiones sobre el presente con temas históricos. Yo les estaba poniendo, por ejemplo, una que estaba pensando el concepto de feminismo desde una perspectiva histórica. Tenemos otro que, por ejemplo, es una comparación de los conflictos económicos que tenían las poblaciones de Bucaramanga con los migrantes alemanes, con los conflictos que tiene la población de San Victorino con los comerciantes chinos. Este medio digital también nos ha permitido ser mucho más, llegar a muchos más públicos. Nuestro objetivo no es solo ser una revista colombiana, sino de nuestra gran patria latinoamericana y otros hablantes hispánicos en nuestros continentes.
Intentamos pagar, por ejemplo, publicidad en Guinea Ecuatorial, pero no resultó tanto, porque al parecer los intereses allá no son los mismos. Pero sí estamos intentando, y sí tenemos, según las cifras que maneja Facebook y esas cosas, lectores y gente que escribe desde Chile, desde México, desde Bolivia un poco. Y pues ligándolo con la pregunta que nos hicieron cuando nos invitaron de ¿para quién es esa historia? Justamente el proyecto, que a veces peca un poco de amplio, intenta abarcar, intenta llegarle a mucha gente para que mucha gente se sienta atraída. Y también lo digital tiene la ventaja que uno puede empezar a tratar coyunturas y empezar a jalar gente. Por ejemplo, cuando en todo este problema de Trump, un estudiante habló de un candidato que se opuso a Nixon, que era historiador, y perdió porque el Partido Demócrata y Republicano pues estuvo en contra de él. Y pues más allá de las reflexiones, pues bueno, el próximo mes sale el segundo número, que es de religión, y luego sacaremos convocatoria para el tercer número, que posiblemente será sobre revoluciones, pues pensando en los 100 años de la Revolución Rusa. Y ya, gracias. Y por favor denle like, busquen la página revistamenocchio.com y denle like en la página de Facebook. Bien, pues yo soy Natalia Zamora, vengo de la revista Artificios y en primer lugar, pues claro, agradezco la invitación porque me parece muy chévere, creo que nunca se había hecho nada parecido. Agradezco también al profesor Viñolo que se quedó a escucharnos. Y bueno, digamos que lo que me gustaría en cuanto a la pregunta de para quién esta revista o para quién estas publicaciones. Entonces creo que un poco a lo que ha jugado Artificios, pues ya cumplió 2 años en noviembre del año pasado, este año pues cumpliría el tercero. Pero cuando yo llegué a la revista pensábamos mucho la idea de que sea un laboratorio de estudiantes y un poco para estudiantes, ¿sí? Entonces eso no es que la historia pública no nos parezca importante, porque también estamos jugando un poco a eso, pero creo que empezó como una cosa de estudiantes, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es siempre leer y escribir, bueno, hay clases un poco alternativas, pero nosotros entre nosotros no nos leemos mucho, ¿sí? Pues uno tal vez habla con el amigo de qué está haciendo para trabajo final y estas cosas, pero no nos leemos mucho. Entonces, en ese sentido, Artificios como lo que busca es ser un laboratorio de estudiantes, también pues es auspiciado por el ICANN, sí, pero busca como gente de muchas universidades para jugar a eso, como cómo es la movida javeriana o cómo es en la pedagógica. Entonces, sí hemos tratado de quitarnos un poco la etiqueta de que somos del ICANN, y pues también la etiqueta de que solamente nos movamos en las cosas de Bogotá, ¿no? Entonces la idea es movernos con otras, con estudiantes que publiquen desde otras ciudades. Y en cuanto a lo que tú decías de las estadísticas, es súper curioso cuando uno se pone a ver como Google Analytics, ¿no? Entonces, pues claro, la gran acogida es en Colombia, pero aparecen países que uno no pensaría que lo están leyendo. A veces aparece como Rusia, no sé si eso sea un defecto de la página, no sé qué buscan los rusos que se parezca a Artificio Revista, pero sucede, ¿no? Y también como hay varias visitas desde países angloparlantes, entonces nos pone a pensar, bueno, estamos llegando lejos, no solamente en Latinoamérica, no solamente habla hispana, sino creo que llegamos lejos y bueno, eso en cuanto como a para quién es esta revista. Si me ayudas a bajar un poco en la página de inicio. No de inicio. Bueno, con lo que les decía de jugar también a la historia pública, tenemos la sección de artífices, que pues la estamos lanzando un poco, pero sí juega esto, ¿no? Es una reflexión corta sobre temas diversos que nos preocupan. Pues está una reseña de Cuba Libre y hay varios temas, sí, como hay mucho contenido, tanto que producimos como que estamos recibiendo. Entonces, tanto ahora el contenido que recibimos, pues publicamos 3 números al año, no imprimimos, entonces la página nos permite jugar mucho como con la rapidez de las cosas. Y sí, este año pues ahorita vamos a abrir convocatoria el 15 y para este año, para finalizar el año, queremos lanzar un número sobre marxismo, pues pensando en los 150 años de la publicación del Capital. Pues eso es un poco como en cuanto al contenido de la página, para quién, y lo otro es que pues sí estamos en convocatoria abierta constantemente porque la mayoría de los miembros de la revista o se están graduando o ya se graduaron, entonces sí necesitamos como
renovarnos un poco en cuanto a eso. Creo que eso es todo, pues síganos y estamos recibiendo textos y colaboraciones de todo. Gracias. Bueno, pues yo soy Nicolás, vengo de parte de Goliardos, la revista del departamento, y es que es muy difícil no parecer la revista más conservadora frente a ustedes dos. Bueno, la revista sí siempre se ha pensado desde estudiantes para estudiantes. Uno de los problemas que más tenemos es cómo lo que se produce y publicamos sea también leído por nosotros mismos, por el público que estamos pensados, y es nosotros como estudiantes de pregrado, por ejemplo, y es desde la temática central que planteamos, desde las posibilidades de reseñas, temáticas alternativas, es que nosotros mismos empecemos a jugar con esto que será el futuro académico, y es leernos, criticarnos, reseñarnos, incluso, ¿por qué no utilizar desde las mismas clases artículos que se publican en revistas estudiantiles, con el fin de que se empiece una comprensión y una difusión de nuestras propias publicaciones, nuestros propios escritos, nuestras propias investigaciones? Nosotros no tenemos una página tan dinámica como ustedes, pero llevamos desde el 93 publicando. Nuestra intención es sacar 2 publicaciones al año. Ustedes mejor que nadie saben que las cosas las dinámicas propias de la Universidad Nacional a veces impiden esto por retrasos, por financiación. Incluso en este momento muchas revistas estudiantiles de otros departamentos tendrán que ser publicadas solo en versión digital porque hubo un recorte presupuestal. A nosotros nos están limitando los artículos de máximo 10 páginas por los costos de producción, pero aún así la revista sigue manteniéndose con un nivel muy alto y sobre todo con una tradición, si se quiere, o más bien un reconocimiento que hace la misma editorial, porque pues en realidad somos la revista más constante que tiene la universidad, y eso estamos orgullosos de eso, y la universidad también nos va a apoyar, nos apoya por la trayectoria que llevamos, ¿no? Las últimas revistas que hemos trabajado mucho lo que es visualmente la revista, los contenidos. Estamos recibiendo muchos artículos desde México, de Argentina, de Chile. Incluso creo que eso hace parte de la intención de la revista, es no solo limitarnos a la Universidad Nacional, sino también abrirnos a otras posibilidades como universidades de Colombia y de Latinoamérica. No hemos recibido de universidades anglosajonas o europeas por ahora, pero el objetivo de Goliardo siempre va a ser publicar. El objetivo de Goliardo es, fundamentalmente, es que los estudiantes de la Universidad Nacional hagan sus primeras publicaciones, y también los estudiantes de historia del resto de Latinoamérica y del mundo. En este momento estamos en periodo de recepción de artículos hasta el 26 de marzo. A propósito del sesquicentenario de la Universidad Nacional, el tema central es Historia de la Educación Superior. También siempre hay temática libre. Los nuevos miembros afuera quienes quieran ser nuevos miembros afuera se pueden registrar o nos pueden preguntar después. Estamos en Facebook, en Twitter, en revistasunal.edu.co/ bueno, en el repositorio de la Universidad Nacional, donde somos de las pocas revistas estudiantiles que están en el repositorio, y ya, eso es todo.
Bueno, muchas gracias, Revistas Estudiantiles. Creo que sí, efectivamente es el primer como acercamiento que, no sé, por lo menos en mucho tiempo hemos tenido en cuanto, bueno, nosotros, grupos estudiantiles del departamento, pero también las revistas, ¿no? Y pues es muy interesante que, pues, no sé, también como miembro de Goliardos, pues se pueda como generar un diálogo, un debate, incluso unas dinámicas mucho más fluidas que nos permitan no solo como pasar esa frontera del mundo académico hacia eso, hacia lo que ustedes también buscan desde las páginas web, ¿no? De, bueno, llegar a más gente, sino que sí, y pues que coordinemos y pues bueno, ojalá se pueda dar en el camino. Estaremos muy comprometidos, por lo menos de mi parte, a que eso sea así. Muchísimas gracias, en serio. Y pues hay un último presentación que tenemos, que es la de quienes están haciendo posible que lo que tenemos hoy aquí se pueda reproducir y se pueda conservar para más adelante. Y pues nada, darle bienvenida a Autores de Historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Principalmente muchas gracias por la paciencia. Sé que ya es hora de almuerzo, sé que se extendió bastante el evento, pero creo que eso habla muy bien de la dinámica que está teniendo en este momento no solo el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, sino la historia, por lo menos a nivel nacional. Mi presentación la dividí en 3 partes, va a ser muy corta, muy breve, lo intentaré por lo menos. La primera va a tratar sobre la pregunta que tal vez nos reunió, que es ¿para quién la historia? Luego un breve resumen de la trayectoria que ha seguido el proyecto Autores de Historias y finalmente pues los planes a futuro. El principal objetivo de esta microponencia es sustentar que realmente los historiadores no se pueden aislar de la sociedad. Ellos tienen un papel fundamental que lastimosamente de un tiempo para acá se ha visto un poco mermado, pero creo que está cogiendo nuevamente mucha fuerza el papel del historiador en la sociedad. Me adelanto, no comparto con Camilo algunas apreciaciones sobre que se quite la etiqueta institucional. Yo creo que inclusive es necesario reafirmarla, reforzarla, pero bueno, eso será conversaciones de más adelante. Muy bien, ¿para quién la historia? Me gustaría decir que para todos, pero para eso hay 3 obstáculos, por lo menos desde la pequeña experiencia que hemos tenido. La primera es que no a todos les gusta la historia, eso se dice tal vez, pero para mí, comparto la apreciación de Felipe, es un problema de que realmente no le hemos sabido llegar a la gente, porque la historia sí le interesa a las personas. Esto está muy vinculado con el segundo problema, y es que los historiadores a veces, no sé, de pronto sonará un poco duro, pero tal vez como no tienen un prestigio económico, buscan de pronto un prestigio simbólico
y miran a lo de abajo como ajeno, lejano, como brutos inclusive. Yo creo que hay una necesidad de que se divida el trabajo investigativo en dos. El primero, claro, muy riguroso, muy disciplinado, abordar la cantidad mayor de fuentes que se pueda, la bibliografía, bueno, en fin. Pero hay una segunda parte que es la presentación de los resultados que creo que ha sido deficiente. Es decir, muchas veces publicar un libro es una cosa fundamental, importante, sobre todo para la comunidad académica, los estudiantes, para que se enteren de estos avances, pero no es suficiente. Se queda simplemente en un grupo muy pequeño. Uno de los fundamentos y de los sentidos que tiene realizar estudios sociales es precisamente establecer diálogos con el otro, no con los pares académicos o con los estudiantes solamente, sino con el objeto de estudio mismo. Paso entonces a un tercer obstáculo que no permite que la historia sea para todos, y es que en los colegios no se enseña historia, y si no tenemos un conocimiento mínimo, pues muy difícilmente vamos a poder llegar a la gran mayoría de población. Esperamos y deseamos que el profesor Campos tenga mucha suerte con el proyecto que va adelantando, y creo que todos aquí le prestamos pues el mayor apoyo que necesite. Muy bien, paso a la segunda parte, no sin antes recordar brevemente que desde mi punto de vista una de las razones para que ganara el no en el plebiscito fue la ignorancia histórica de nuestro país. Esta ignorancia histórica hizo posible que una campaña tan engañosa, por usar el mejor de los términos posibles, como fue la campaña de algún sector del no, obtuviera un triunfo. Y estoy completamente seguro que para muchos dentro de este auditorio ese triunfo del no significó una muy fuerte derrota, y lo que quiero mostrar en este punto es que tal vez esa derrota lo que nos muestra es que hay muchísimo, muchísimo por hacer por la disciplina histórica en nuestro país. Bien, paso a un breve relato de la trayectoria que hemos tenido. Autores arrancó en febrero del año pasado. Principalmente es necesario nombrar a Jessica González, quien fue la que se pensó el proyecto, la que lo inició, la que realmente le apostó a esto cuando algunos no creían que era necesario difundir un poco más la historia en medios como la radio, el internet, en fin. También es necesario nombrar a Eric Dubán Barbosa, que siguió la labor de Jessica cuando ella se retiró, y pues el profesor César Ayala, que también hacía bastante tiempo tenía pensado una especie de proyecto con el formato de entrevistas. Y bueno, en fin, al Departamento de Historia, al Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital, que sin él realmente físicamente no tendríamos cómo editar los materiales, a Cristian Vargas y a Jefferson Romero, que junto con el que les habla está actualmente trabajando el proyecto. Muy bien, actualmente Autores de Historias tiene 950 seguidores en Facebook, poquitos, pero lo que hemos venido viendo es que ha sido por lo menos un crecimiento sostenido, y lo que más nos llena de orgullo realmente es ver que no son solo los historiadores los que siguen el programa, sino músicos, arquitectos, ingenieros. Hay un muy fuerte peso de la mujer, de las mujeres que están siguiendo el programa. Se han realizado un total de 28 entrevistas, 34 videos publicados en la página en el canal oficial de YouTube del Departamento de Historia, 46 programas radiales. Realmente uno no sabe en qué momento
se editan 46 programas radiales, pero es de lo más interesante de hacer radio, que es que el miércoles ya se tiene que tener listo el programa del martes o perdiste el espacio. Entonces es una dinámica de trabajo bastante exigente, pero pues que creo que ha tenido mucho sentido. Y bueno, ustedes pueden ver en las imágenes, aparte de las entrevistas que se han realizado, algunos de los eventos que también Autores de Historias ha intentado apoyar. Es necesario decir que varios de estos eventos no están publicados aún por física falta de personas que nos ayuden en la edición y en todo este asunto. Y bueno, en fin, quisiera mostrar unos resultados un poco más exitosos del programa. Lo cierto es que en Colombia es realmente difícil tratar de darle a la historia un lugar primordial por los problemas que ya había nombrado, pero que realmente me resulta muy grato escuchar hoy la cantidad enorme de propuestas que van encaminadas precisamente a eso, a buscar una relación más cercana con la sociedad. Bueno, finalmente, planes a futuro. Actualmente se está trabajando en un documental, una especie de epílogo de este trabajo investigativo que prácticamente está llegando a su fin este semestre. Me refiero a la primera etapa, que era los profesores del Departamento de Historia. Ya están planillados todos los que quieren participar, hay algunos que no nos quieren acompañar, muy respetable. Lo cierto es que más allá del término de este semestre no se tiene nada en concreto, varias ideas, pero nada, no un camino como certero al cual seguir, y pues dependerá de las personas que van llegando, si continúan el proyecto. Lo cierto es que están los equipos, lo cierto es que están los espacios, lo cierto es que están los vínculos institucionales. Olvidé nombrar a la Biblioteca Central, que nos presta en algunas ocasiones la sala de música, la Biblioteca Central de aquí de la Universidad Nacional. Están los equipos, están los espacios, están los vínculos institucionales. El dinero no está, pero estoy seguro que ese se consigue en el camino, como creo que se hace en la mayoría de proyectos acá. Primero está la idea y después de algún lado sale el dinero. Solo faltan realmente las personas dispuestas a trabajar, y pues la invitación está abierta a cualquiera que quiera unirse, y estamos abiertos a recibir sus ideas. Muchas gracias. Para finalizar, les vamos a proyectar un pequeñísimo video que realmente... Por favor. Grabando en 5, 4, 3, 2. Cordial saludo a todas las personas que nos siguen en este programa de Autores de Historias. En su segundo ciclo, Autores de Historias ha realizado 12 entrevistas, entre ellas a 6 profesores del Departamento de Historia, a 3 profesores visitantes y a 2 egresados del programa de posgrado. La vida del profesor Paolo Vignolo, y entenderán por qué la razón de esta máscara. Por la guitarra fue una cosa una revelación. Muy pequeño ya tenía esa idea de que yo podía salir y andar y viajar y estar como en eso. También contamos con un programa especial referente a la efeméride historiográfica de la tragedia en Cali de 1956. Era una ciudad de cine, era una ciudad de espectáculos. Este semestre se han transmitido 19 programas radiales todos los martes a las 12 del mediodía por UN Radio. Ya se cuenta con un compendio de 41 programas en la historia de este proyecto. Son varias las novedades que se llevaron a cabo en el presente semestre. Primero,
Se contó con el apoyo de los estudiantes de la asignatura de Métodos Históricos del pregrado y de Métodos de Investigación Históricas 1 del posgrado, quienes desarrollaron la trayectoria y el guión de nuestros invitados y participaron activamente dentro de la grabación de la entrevista. Por otra parte, es necesario resaltar la vinculación del estudiante de Cine y Televisión, Jefferson Romero, quien ha prestado un apoyo importante en los aspectos técnicos y audiovisuales del proyecto. Por último, se debe destacar los vínculos interinstitucionales logrados. Primero con la Biblioteca Central, quien nos facilitó la sala de música para llevar a cabo varias de nuestras entrevistas, con la posibilidad de tener acceso libre al público en general. Y segundo, con la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas, quienes por medio del programa de proyectos estudiantiles aportaron diversos elementos de divulgación, como lo son separadores, pósters y un pendón que acompañará nuestra escenografía tradicional. Recordemos que Autores de Historias tiene como principal propósito la promoción de la labor de los historiadores, así como la divulgación de los conocimientos históricos para que sean de uso público. Es por esto que nos alegra profundamente ver la acogida que ha tenido el proyecto. Ya son 778 las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, que además registra un alcance máximo de 7.000 personas por publicación. Los videos que se encuentran en YouTube se han reproducido algo más de 7.500 veces. Esas cifras nos motivan para continuar con el proyecto, que al concluir todas las entrevistas a los profesores del departamento, pretende realizar un documental en el que se recoja todo el material recolectado. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo tanto del Laboratorio de Cartografía Histórica e Historia Digital como del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, quienes siempre han dispuesto de los recursos físicos, tecnológicos, administrativos, pero sobre todo humanos para llevar a cabo esta iniciativa. Consumiso fértil funcional, prospero fértil sano subnormal, un ciudadano ideal. Muy normal, consumiso fértil funcional, prospero fértil sano subnormal, un ciudadano ideal. 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 Ya se va a transformar. César no sabe en qué se metió. Bueno. Así llegamos al final de nuestro evento, de nuestros 2 días de jornadas de investigación. Muchas gracias. Muy grato, muy chévere. Aún así esperamos que tengamos, no sé cómo decirlo, secuelas de lo que queda acá, de lo que se hace, de lo que como receptores de toda esta información que acabamos de recibir, de tanto estudiantes y profesores, pues seamos partícipes y pues en un momento, en otro momento, poder como volver a hablar de nuestras experiencias ya y pues no sé, en lo personal, apropiarnos de este espacio, que sea de nosotros.